Hoy nos escribieron más personas, muy agradecido por su preocupación acerca de mi salud, que va cada día mejor, lento pero seguro. Un agradecimiento muy grande a quienes tan amablemente nos escriben desde Perú, Buenos Aires, Santa Fe, Argentina también, Querétaro, Paraguay, El Salvador, Wilson Aguilar, señor de Nicaragua, Tlaxcala, México, Colombia, Valle del Cauca, Cali, Colombia, Lucumbia, Roberto Carlos, así sí, se identifica, y homónimo de nuestro gran cantante, Tijuana, Baja California, Oxnard, California, Chile, Ingobernable de Perú, nos escribe, Panamá, Cartagena, Ibérica, Uruguay, nuevamente Panamá, Bellas Flores, Uruguay, Santa Fe, Osman Sánchez nos escribe y nos escribe Leonor Salinas. Gracias a todos por sus amables palabras. Recordemos siempre que estamos hablando de dioses de la guerra, y si hablamos de dioses de la guerra, debemos conocer un libro, El arte de la guerra, que se escribe, o por lo menos de quien se habla, se supone vivió el siglo V, sexto, quinto antes de Cristo. Por lo que por medio de la ruta de la seda y las guerras, desde China hasta Europa, se conocían mucha filosofía acerca de la guerra, y frases de este libro encontramos en la Biblia. Un punto. Lo dice aquí, las guerras se ganan planeando en el templo, la estrategia. Y también nos dice que el arte de la guerra es el arte del engaño. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Cuando dice conócete a ti mismo, no se trata de esas filosofías modernas. Bueno, frases muy antiguas, pero que hoy están tan de moda. Conócete a ti mismo quiere decir, sé consciente de tu entorno. Y si eres un militar, un general, debes conocer todo el entorno de tus tropas, miles y miles de soldados si los tienes a tu mando. Porque los dioses de la guerra no están en el frente de batalla, nunca han estado en el frente de batalla, pero siempre deben estar en la mente de los guerreros. Siempre deben estar en la mente de los guerreros. Literalmente, en la página 61 dice, en el arte de la guerra, quien practica el engaño, vencerá. Quien practica el engaño. Frases que vamos a reconocer. En la incursión y el saqueo, sé como el fuego. ¿Verdad que recuerdan el Antiguo Testamento? En la inmovilidad, firme como una montaña. Vuélvete oscuro e impenetrable como la noche y muévete como el rayo. No son frases teológicas, todo esto es algo práctico, o debe por lo menos ponerse en la práctica. Cuando saquees una región, recordemos el Antiguo Testamento y el Nuevo también, cuando saquees una región, reparte tus fuerzas. Cuando conquistes un territorio, reparte las ganancias entre tus tropas. Recordemos a Pablito y la ropa de Esteban, no veíamos que le quitaron al pobre. A un ejército entero se le puede robar el espíritu y a su comandante su temple. Esta es frase que se repite en el Nuevo Testamento. A un ejército entero se le puede robar el espíritu y a su comandante el temple. Esa frase, yo creo que la recuerdan, es cuando dice no temas al que te roba el alma, o sea, tu vida. Teme más a los que roban el espíritu, porque ese, con la sola palabra, desmoralizan a toda tu tropa. Debemos, o les recomiendo, estudiar un poco de arameo. Para este tema es vital, este tema que vamos a tratar hoy es vital. Por lo menos el alfabeto arameo lo pueden descargar. Todos los temas que voy a tratar aquí ya verifiqué.
Se encuentran en Wikipedia para no recomendarles libros que podrían ya no existir en físico o podrían ser muy caros. En el año 13 de nuestra era, Augusto ordena un censo en Roma. Concluye en el año 14. ¿Qué datos aportó este censo ordenado por el emperador Augusto, primer emperador de Roma? 4.973.000 ciudadanos romanos. Muere Augusto, repito, en el año 14. Tiberio lo sucede. Y en tiempos de Tiberio es donde ubicamos a Jesús. Ahora, debemos determinar para qué eran este tipo de censos y cuántos censos se practicaban, qué tipo de censos se practicaban. Determinar sus medidas fiscales. Las provincias pagan impuestos directos. Los ciudadanos de Roma e Italia pagaban impuestos indirectos. Las provincias, el vulgo, la plebe, las provincias anexadas a Roma, y en el año 6 se anexaron Judea. Pagan impuestos directos. Repito, los ciudadanos de Roma e Italia pagaban impuestos indirectos. Tenían ciertas concesiones. El anterior censo imperial fue el año 7 a.C. o 7 a 6 a.C. Porque vemos en los escritos, cuando habla del censo imperial, del censo que ordena Augusto, del año 13 a 12, dice ahí que 20 años atrás se había practicado otro censo. Curioso, ¿verdad? De 7 a 6 a.C. nace Jesús, y en el año 6 después de Cristo, nos hablan ya y aparece, de ese sí tenemos bastante literatura, del censo de Quirino, el emperador Tiberio. De ese censo que se practica solo en Judea, una provincia, y de la revuelta, ya está de la revuelta ya está levantado en armas el Mesías Judas el Galileo. Roma convierte a Judea en provincia. Son tiempos del emperador Tiberio. Impuestos directos, repito. Otro censo muy importante y que podemos encontrar, ya verifiqué todos los datos, los pueden corroborar aquí. Si tienen alguna duda, pues profundizar más. Y si tienen algún aporte que hacernos, todos estamos aquí por un tema cultural, nos lo escriben y nos modifican los datos que estamos manejando aquí. Todos ganamos con ello. Repito, otro censo muy importante en el siglo I fue en China imperial. Otro imperio de esa época, China imperial. 60 millones solo en China. 1 millón de habitantes había en Vietnam. 61 millones en toda esa región. ¿Qué diferencia con la población que tenía el Imperio Romano? En China gobernaba la dinastía Han. Los censos ciudadanos, ya volviendo a Roma, censos ciudadanos, muchas mujeres tenían desde luego ciudadanía, no todas, pero muchas mujeres sí. No niñas. María tenía 12 a 14 años de edad, ¿verdad? 12 a 14 años, en esto concuerdan todos los teólogos, exégetas. Solo se censaba a quienes poseían la ciudadanía romana. Para que hubiera sido censado José y María, que eso es totalmente absurdo, ahorita lo vamos a ver, totalmente absurdo, no ocurrió definitivamente. Tanto José como María debían haber sido, primero que nada, ciudadanos romanos.
Los censos de ciudadanos eran iguales a los que hoy se denomina censos electorales. En mi país, no sé en los de ustedes, pero seguramente son lo mismo. Censos electorales. Los censos provinciales o de población incluían las propiedades o catastro. Los censos provinciales, que eso fue lo que se aplicó el año 6 de nuestra era común un censo provincial, porque esa provincia de Judea se le entregó a Roma. Tomó posesión directa, administración directa. Por eso fue un censo provincial. Los censos provinciales imperiales empezaron a partir del primer emperador Augusto, todos bajo rigurosos aspectos jurídicos. No era nada más, ahí se va. Un riguroso aspecto y control y registro jurídico. El censo de Quirino, vamos ahí. Censo de Quirino, Judea, 6 después de Cristo. Judea pasa a ser provincia romana al ser destituido el rey Herodes Arquelao. Fue un censo catastral al ser anexa Judea a Roma. Para pago de impuestos por las propiedades. Catastro. Se realizó cuantificando impuestos por propiedades, casas, palacios, inmuebles, barcos, pero antes que nada los puertos, las minas, los bosques y desde luego las inmensas tierras cultivables. Principal, el ganado, que fueron los primeros censos que se hacían, la pecunia, pagar por las cabezas de ganado que tenían, la pecunia, el ganado. Esto afectó a los ricos y poderosos, ¿cómo se llamaban? Publicanos y desde luego uno que otro sacerdote millonario. Afectó a los ricos y poderosos, a los publicanos, afectó también a los sacerdotes. Y estos, tanto publicanos, por eso los publicanos tenían contacto con los sediciosos, los publicanos, los recaudadores de rentas y los sacerdotes siempre, lo vamos a ver después, con datos, con fechas, con nombres, movilizaron al populacho con arengas teocráticas. Al pueblo habla de Dios y el pueblo lo cree. Háblale, no importa que tú no lo creas. Si lo crees, encabezarías las guerras y eso no lo hace nadie. Sí, Alejandro Magno y uno que otro general, pero siempre protegidos por su caballería o los mejores soldados que tenían. En Lucas 2.1 vemos, y hay que leer, yo les recomiendo que lean en la Biblia griega, sobre todo si tenemos una pantalla grande, escribamos el versículo, cualquier versículo que queramos ver, le ponemos Biblia interlineal y ahí hay que leerlo en su idioma original, en griego o en hebreo. Se lo recomiendo. Hoy que tenemos todo a nuestra disposición, no debemos andar tonteando y menos dándole dinero a unos tontos que apenas saben cómo se llaman. Leamos en Biblia griega, Lucas 2.1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que fuera registrada, empadronada, toda la tierra habitada. Y sí, no dice ciudadanos, menos plebeyos o pueblo, gentiles, no. Se iba a empadronar, se iba a registrar toda tierra habitada. Leámoslo en griego, oikumene, tierra, mundo. Todo mundo habitado, toda tierra habitada, por secciones, un área más. No los ciudadanos, no los pueblos paganos y desde luego no las niñas, solo ciudadanos romanos, hombres y mujeres, pero de alcurnia. Hay registros de un censo en Egipto del año 10 al 9 antes de Cristo. Ese registro sí está completo. Lo podemos descargar si queremos. Esto lo descargué de Wikipedia, el alfabeto arameo, y lo he estudiado bastante, por cierto, y aquí lo vamos a ver.
Hay registros de un censo en Egipto del 10 a 9 a.C. y Egipto era censado cada 14 años. ¿Por qué era censado Egipto cada 14 años? Porque la riqueza de Egipto eran los granos. Los granos, sí, también producción ganadera, pero más que nada, Egipto fue un granero del Imperio Romano y del Imperio Parto y se lo disputaban por ser un granero enorme. ¿Por qué cada 14 años? Porque afectaba, para bien o para mal, las inundaciones del río Nilo. Cambiaba de cauce. Entonces los censores iban y volvían a actualizar su censo. Flavio Josefo describe el censo de Judea en 6 después de Cristo, realizado por Quirino. Quirino acompaña a Coponio, que fue a tomar mando como procurador del área de Judea, de Samaria y Galilea. Este censo fue el que provocó una nueva revuelta judía, siendo el líder, el sofista Judas el Galileo. A Jesús bien se le llama Jesús de Nazaret, pero Nazaret era una colonia, estaba 6 kilómetros, de Galilea, de Séforis, la capital de Galilea. Así que bien podemos decir Jesús el Galileo también, sin ninguna afectación semántica. Pues bien, el sofista Judas el Galileo levantó esa revuelta. Junto con un fariseo, Sadoc, crearon la secta de los celotas. Al ser derrotados, esta nueva secta usó el celo nacionalista, provocando una guerra terrorista, por eso se llaman los celotas. Literalmente está escrito así, y lo podemos descargar, repito, incluso hay audiolibros. Judas, un gaulanita nacido en el pueblo de Gamalis, al lado del fariseo Saduco, incitó al pueblo a Saduco, incitó al pueblo a que se opusiera. El censo, decían, era una servidumbre manifiesta y exhortaron a la multitud a que luchara por la libertad. Lo leemos en Antigüedades Judías, libro 18. Luchar por su libertad. No eran esclavos, pero ellos se consideraban esclavos al pagar impuestos, dobles impuestos, porque los sacerdotes también cobraban los suyos. Los mismos fariseos y los ricos de Judea habían pedido un regente o un procurador romano en el año 4 a.C., 10 años antes, cuando iba a tomar posesión Herodes Arquelao. No les hicieron caso y ahora pedían lo contrario. A la muerte de Herodes el Grande, el año 4 a.C., en lugar de que César asignara a Arquelao como rey, sustituyendo a su padre, el censo afectaba solo a los ricos, los terratenientes y poderosos de Judea, no al pueblo. Pero el pueblo es bien fácil de manejar. Ayer, hoy y siempre. Pueblo es pueblo. Cuando se invoca el martirio, sacrificar tu vida por tu nación o por tu Dios, que deberían ellos, tanto tu nación, tu gobierno, como tu Dios, deberían proveerte de todo. No tener que andarlos defendiendo. Pero cuando se invoca el martirio, el sacrificio, el martirio, por la nación o por el Dios, en realidad lo que se está exaltando es la libertad para asesinar, se pretende justificar invocando esas dos deidades. El homicidio incitará a la gente porque al tomar las armas es porque va a asesinar, va a cegar vidas. Tú tienes que decirle que va a matar por su Dios, que va a matar por su patria, que debe matar. Todos los mesías pedían armas, absolutamente todos pedían armas y almas. Porque sí, reclutaban a algunos guerreros para luchar, para tomar las armas. Pero también llevaban mujeres y niños.
los utilizaban como escudo, o al no poder correr las criaturas eran víctimas propicias, y entonces acudir ante una autoridad superior o acudir ante otro reino para que los salve, para que los libere, porque vean nada más la masacre que cometieron estos. Y por eso falsean masacres como la de Herodes y los niños inocentes. En Hechos 5:37 también se nombra a Judas el Galileo. Literal dice, después de él surgió Judas el Galileo, está hablando de Teudas. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. Repito, en Wikipedia busquemos los censos provinciales de Augusto. Y ahí vamos a encontrar todos estos datos. Pero vamos a dar un paseo teológico para poder comprender todo esto. En esa fecha, 6 después de Cristo, Jesús a los 12 años, así viene escrito en la Biblia, Jesús a los 12 años abandonó a sus padres, o como dicen ahí, se perdió en el templo. Porque cuando aparece, después de esa edad, después de esa cita de un Jesús ser humano, que se pierde en el templo, ya el que reaparece se hace llamar el Hijo del Padre, Bar Abba. Por eso les digo, por lo menos impriman el alfabeto arameo para que no nos engañe cualquier ignorante. Él se hace llamar el Hijo del Padre, Bar Abba. Soy Bar Abba, el Hijo del Padre. El entorno teológico, el viaje de Galilea a Jerusalén, las fiestas Pascuas. Jesús tiene 12 años de edad, no es un niño, es todo un adolescente. Pais le llaman a todos esos jovencitos que seguían a los sofistas, a los sediciosos. Pais, 12 años de edad. Recordemos que María, según los teólogos, de 12 a 14 años tenía cuando resultó embarazada y se le entregaron ya embarazada a José. Es el año 6 después de Cristo. Jesús se pierde de sus padres o los abandona. María lo regaña. Tu padre y yo, leamos en griego. Tu padre y yo estamos preocupados. El adolescente dialogaba o debatía, como viene ahí, con los maestros de la ley. Dialogaba o debatía con los maestros de la ley y los admiraba. No está debatiendo con fariseos que creían en eternidades, angelitos y deidades. Debatía o dialogaba con escribas y maestros de la ley. El adolescente reclama a sus padres o a su madre. ¿No sabes que debo estar en las cosas de mi padre? ¿Cuáles son esas cosas que le interesaban a su padre? Al renegar de su padre terrenal, llama su padre a otro. ¿Cuáles son esas cosas que trataba él con los escribas y los doctores de la ley y los admiraba con su conocimiento o con la forma en que rápidamente absorbía enseñanzas? Pues esas cosas que interesaban a su padre teológico eran la tierra y el Dios de esa tierra. ¿Por qué llama Padre al Dios de ese templo y de esa tierra? ¿Por qué lo llama Padre? ¿Por qué no dice cosas de Dios? Primero, él no puede nombrar a su padre porque es judío y los judíos no nombran, no dan nunca, no citan nunca el nombre de su Dios. Es tabú para ellos. Nosotros sí le llamamos Jehová, le llamamos Yahvé, le llamamos Señor, le llamamos de muchas formas.
¿Y por qué le llama Padre y no Dios? ¿Por qué? Porque un padre tiene limitaciones y muchas. Un Dios no. Solo lo limita su desinterés. A un Dios solo limita su desinterés. Pues si es un Dios único, definitivamente Él todo lo puede. Recordemos cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Recordemos cuando los enseña a orar. Lo primero que debemos notar es que no intermediarios entre el que ora y el Padre a quien diriges tu súplica, tu rezo, tu ruego, y al que se le debe pedir Padre nuestro. No dice Padre de Jesús, Padre nuestro, Padre de todos. Dirígete a Él como un Padre, Padre nuestro. Segunda recomendación que viene ahí, cuando les enseña a orar. Pablo enseña cosas diferentes. ¿Por qué no hacerle caso al Dios de Pablo? ¿Por qué no ir siempre directamente con Él, ya que nos lo ponen como Dios? O nosotros lo aceptamos como Dios, o nosotros lo amamos como Dios. Segundo punto importante, orar en la soledad. No como los hipócritas. Por cierto, leamos en griego. Hipócritas son actores que actúan por paga. Al sonar las trompetas, pasan ellos a recoger su paga en las plazas. Ahora no actúan en las plazas para que todos los vean. Para eso va la gente, es público que va a pagar por una función, por una obra teatral. En las plazas, todo esto se está desarrollando. ¿Dónde? ¿Dónde habla él? En Séforis. Está hablando en la gran ciudad de Séforis, que era el mismo tamaño que Jerusalén. Era una ciudad muy importante y fue atacada por Judas el Galileo el año 6. Ahí es donde ahora no actúan en las plazas los actores hipócritas. Enseña a orar, veamos Mateo 6:9, diciendo: Padre nuestro, que en los cielos sea santificado tu nombre. Así bien escrito. Venga tu reino, llegue a ser la cosa, ahí dice Slema, deseada de ti, tanto en el cielo como en la tierra. Ni el mismo Jesús se pone como intermediario, no dice que le ores a Él para que Él le pida al Padre por ti. Es Padre de todos. Todos debemos orar tal como Él nos enseñó. La teología pablista convierte a Jesús en Dios y ahora Él, Pablo, es el único que recibió la nueva doctrina para formar un nuevo pacto. No con el Dios anterior, ahora es con Jesús. Y surgen desde luego millones y millones de intermediarios entre Jesús y los creyentes. La salvación ahora ya es eterna. Y a cambio de nada, absolutamente nada, solo ofrendas semanales y desde luego, tanto Iglesia Católica como todos los demás sectas, excepto Testigos de Jehová, pero de todas maneras te ponen un taburete ahí para que des tu donación para el salón del reino, pero nadie se va sin santiguarse con su dinerito. Dinero, siempre dinero, una doctrina contraria totalmente a lo que enseña el mismo Jesús. El catolicismo invoca a miles y miles de vírgenes, de santos y desde luego de beatos. Y los pueblos hacen sus propias canonizaciones, les he hablado, en México han canonizado, el pueblo de México, sobre todo los criminales, a la Santa Muerte. Me parece que en Argentina es San Muerte. Pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Han canonizado también a un ladrón, que sí existió por cierto, pero era un ladrón bueno, simplemente asaltó la hacienda de un gobernador, Malverde.
Y para ese pueblo se lo tatúan y sirve de blanco a sus enemigos para que ahí les disparen. Bueno, también se tatúan virgencitas y cristos. Pues bien, los pueblos hacen sus propias canonizaciones. Ahora, con sacerdotes y pastores hay un pacto morboso. Tanto sacerdotes y pastores con el pueblo tienen un pacto morboso. La gente va a los templos, a mortificar su cuerpo, cantar, bailar, revolcarse en el suelo o llorar a gritos. Pero siempre, siempre deben dejar dinero. Sin dinero son mal vistos por sus compañeros. Si es que no los tratan mal, el pastor les echa habladas. Hay que pedir una oración para todos aquellos que no tienen trabajo, para que vengan y le traigan su diezmo al Señor pastor o pastora, porque hay pastoras también, en esta ciudad hay muchos templos con pastoras. Ellos ignoran totalmente las enseñanzas de su propio Dios. Jesús ya es Dios para el cristianismo. No las creen. Desde luego les importa muy poco. El protestantismo llega a la veneración, sí. Venerar a sus pastores y pastoras. Hay que ver a qué tono les cambia la voz cuando dicen el pastor, el pastor. Qué bonito, qué tiernos. Se merecen los insultos del mismo Pablo, que dice que lo más vil y despreciable eligió Dios, y a los que más estupidiza es a los pobres Gálatas. Gálatas estúpidos les llama, les grita. Y leamos los libros del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, pero sobre todo las de los Gálatas. El Papa Benedicto XVI, ¿qué dice? Que solo la gente gregaria, o sea, lo más pobre del pueblo, lo más culturalmente, lo más pobre puede creer en eso. Y que todo el cristianismo está lleno de una literatura, una palabrería obtusa, oscura, para que nadie lo entienda. Desde luego, sacerdotes y pastores no conocen su propia Biblia, no la conocen. ¿Cuántos videos no tenemos aquí? ¿Cómo no nos callan la boca? Con un análisis teológico regañan como si fueran abuelitas, regañan como una tía zapatona que agarra y nos da taconazos. Pero no nos callan, no nos tapan la boca. Con su sabiduría de lo alto, todavía están en el viaje de las drogas o el alcohol. Porque ellos de ahí reciben su iluminación, sobre todo los pastores, los sacerdotes por lo menos estudian. Pues bien, estos se recitan versículos y desde luego cantan coritos, pero no conocen su Biblia. Viven de ella, pero no la conocen. Todo es un teatro lleno de hipócritas. Actores en griego, hipócritas, está escrito hypocrites. Son actores que lo hacen, lloran, gritan, rezan, regañan, maldicen, asustan con el diablo. Todo es una actuación por dinero. Repito, leamos Mateo 6:5. Creer en la religión cristiana. Escriben ahí, ¿usted cree en alguna religión? Si yo sí he leído y estudiado una y otra y todas las Biblias que han caído en mis manos, ¿cómo voy a creer en una religión que es dirigida, controlada por totales ignorantes, que no conocen, no saben lo que viene en los escritos? Creer en una religión cristiana, primero, es ir en contra del Dios que es su fundamento, su razón de ser. No intermediarios, en la soledad, no ser actores públicos, hypocrites. Y luego, hay que dirigirse a Dios como un padre. Porque un padre, por más que lo necesites, por más que le ruegues, por más que le supliques y por más que le ores, recordemos la crucifixión de Jesús. Recordemos la crucifixión de Jesús. Cómo ruega a su Padre, Abba, Abba.
se dirige a él como un padre. Elí, Elí, lema sabactamí, le ora, le suplica, repitiendo un salmo. Elí, Elí, lema sabactamí, ¿por qué me has abandonado? Y en el salmo completo si lo leemos, ¿por qué me haces víctima de tu furor? Porque si tú todo lo puedes, ¿por qué no me defiendes? ¿Por qué no quitas de mí este cáliz? ¿No puede su Dios? ¿O no quiere? No puede tu Dios sanarte. Tu Padre, un Padre no puede sanarte si estás enfermo. Un padre no puede evitar desastres naturales, pestes, epidemias o accidentes. Si tu hijo está enfermo, sufrió un accidente, algo, estira sus bracitos a ti. Te cree poderoso, cree que todo lo puedes. Papá, ayúdame. No puedes ayudarlo, no puedes. Es triste, pero tú como padre estás limitado. Como Dios se supone que todo lo puedes. Y si no lo socorres es, como dice Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Porque no es de antemano, entendamos, una misma voluntad. El hombre, Jesús, ha sido entregado a sacrificio. De pronto hay inconformidad en nuestros hijos, hay frustraciones, por amor o desamor, por odiar su mismo cuerpo. Odian algunos muchachos, algunos jóvenes, su propio cuerpo. Odian alguna enfermedad que los limita, alguna deficiencia física y desde luego odian la pobreza. Padre nuestro, un padre ama a sus hijos por igual. Por todos y cada uno de ellos daría su propia vida, pero es ser humano. Sus hijos también son seres humanos. Y se presentan y se han presentado infinidad de conflictos en toda la historia de la humanidad. Intereses económicos, y lo vemos muy palpable cuando hay herencias por repartir. Y conflictos que llevan a la muerte, a padres contra hijos, por problemas políticos cuando se trata de heredar reinos, no solo palacios, no solo una casa. Porque ahí es donde conoces a tus hijos. Y problemas sentimentales. En la historia, y lo vamos a volver a tratar, ha habido hijos que tienen relaciones con sus propias madres y han asesinado a sus padres. Padres e hijos se han enfrentado a muerte. Estos conflictos puramente humanos, el hombre los transfiere también a los dioses que crea cada cultura. Los dioses enamorados, violadores, como Zeus. En Egipto hay enfrentamientos entre faraones y sacerdotes. Afectaba a los dioses que debían ser adorados. Entraban en conflicto los sacerdotes con el faraón que fuera poderoso, y designaban a otro dios, punta, para que esos sacerdotes perdieran poder. En Sumeria vemos también guerras entre dioses. Anu, Enki, Enlil y todos los demás. Inanna. Todos los demás. Por herencias de poderes o pueblos que se heredaban o se arrebataban entre dioses. Los conflictos humanos se los pasamos a los dioses que inventamos. Y repetimos en Grecia la teogonía, Hesiodo y Homero, con sus dioses amorosos puramente humanos, más que nada violadores y abusadores de seres humanos, porque esos dioses reflejan en realidad a los poderosos que gobiernan aquí en la tierra y que abusan de todas las mujeres, el derecho de pernada, creo que lo hemos estudiado todos nosotros. Cuando aparece la filosofía, la astronomía y desde luego después la ciencia reflejada más que nada en los calendarios, se dispersa por el mundo conocido gracias al comercio internacional, las guerras,
el arte. En Roma, el pueblo tiene acceso a conocimientos internacionales, aunque no participe de ello, del gran comercio, ni de las grandes guerras, acudiendo a las plazas con los hipócritas, con los actores. Actores, no es un insulto, son actores. Perdón, y merecen, si te están divirtiendo en un templo, recibir tu dinero. Claro que sí. Por eso lo dije en una entrevista aquí mismo en mi oficina. Las religiones son un mal necesario. El pueblo lo necesita. Si tú no le das lo que quiere, lo va a buscar. Y si no le das dioses, vírgenes y santos, él los va a inventar. El pueblo es especial. Repito, el pueblo tenía acceso a estos conocimientos en la plaza, en los teatros, las sinagogas y los templos. Por eso Pablo dice que cuando fue a Jerusalén, solo le pidieron, lo único que le pidieron, que no se olvidara de los pobres. O sea, que les llevara dinero y podía predicar, decir y hacer lo que quisiera. Y lo hizo por un tiempo, pero después, como estaban matando en Jerusalén, él se fue a otro lado. O se quedó con todo. Todo era hipócritas, actores pagados. Son actores pagados, son hipócritas. Actuando y predicando un sentimiento totalmente desconocido. El que realmente cree algo no lo predica, lo vive. Su prédica es su propia vida, sus acciones. Y los sofistas de todos ellos, la verdad no les importaba solo el triunfo. En los debates, en los juicios y en la guerra. Por supuesto, son los que menos vivían lo que predicaban. Estoy totalmente en desacuerdo, pero ¿quién soy yo? O sea, nuestra página es pequeña, pero muy poderosa, ya crecerá. Totalmente en desacuerdo, repito, con historiadores, pero más bien teólogos como Mario Sabán, el mismo Adolfo Reutemann, con Antonio Piñero, que dicen que Jesús y Pablo eran apocalípticos. No, predicaban sucesos apocalípticos, pero no los creían, los hubieran vivido. Y ellos no estaban interesados en absolutamente nada de una vida mística, en absoluto. Uno la guerra, otro la prédica. Pero no nos adelantemos. Todos los líderes certificados por tiranos todos los líderes han sido criticados por tiranos o por hipócritas. Les llaman comilones y borrachos. Les critican convivir con los de dinero, con los publicanos, con los pecadores. El 6 después de Cristo, Séforis es atacado por Judas el Galileo. Destroza una guarnición romana. Después, Roma, cuando toma el poder, cuando retoma el poder, el control, destruye totalmente la ciudad de Séforis. Y como es, repito, una ciudad muy grande, para reconstruirla se contrató demasiada mano de obra. Algunos que han hurgado en la historia dicen que por eso tectón no significa carpintero, sino que abarca toda el área de la construcción. Los llamados masones, que también hacen su juramento en una Biblia y que no es aceptado como masón nadie que no crea en un Dios, cualquiera que sea el concepto que tenga, y por eso se arrodillan para recibir un grado honorífico, o para ser aceptados en la masonería. Todos se arrodillan, todos se humillan,
y ellos se llaman masons, en inglés, masones, constructores. Pues bien, se dice que Jesús se le reconocía o se le llamaba Tecton o Tectón a su padre, sobre todo porque trabajó en la reconstrucción de esta ciudad, Séforis, destruida totalmente por Roma para tomar el control. Y lo que sí no aparece nunca es un relato de la muerte de Judas el Galileo. Sí, la muerte de sus dos hijos después, lo vamos a ver. Séforis está solo a 6 kilómetros de Nazaret, o Nazaret solo a 6 kilómetros de Séforis. Es un pequeñísimo pueblo. En Séforis había una enorme plaza, un teatro. Séforis era una ciudad grande e importante por encontrarse en dos rutas comerciales, dos rutas internacionales de comercio internacional. La Vía Maris, si no la conocemos, a googlearla, vamos. La Vía Maris y la Ruta de la Seda pasaban por Séforis. Para que nos demos una idea, Séforis era una ciudad totalmente helenizada. Por eso cuando dicen que Jesús viene, profeta de Nazaret, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Juan 1:46. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? La historia, cuando conocemos la historia y leemos la Biblia, todo es diferente. Y desde luego que encontramos demasiada historicidad en la vida de Jesús.